Cuatro senadores de oposición comprometieron su voto a favor del proyecto que permite el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales, siempre y cuando la iniciativa sea aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Cuál sería el impacto para el sistema previsional si esta propuesta se convierte en ley? Lo seguimos analizando aquí en la mañana informativa a esta hora junto al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? A ver, va a ser una semana relevante justamente en este proyecto. Hay una discusión, miradas contrapuestas con respecto a si es positivo o no este retiro del 10%. ¿Cuál es su mirada al respecto, subsecretario? Yo sé que es crítica de esta iniciativa, pero en el fondo, ¿cuál podría ser el efecto a su juicio de esta posibilidad de sacar el 10% de los ahorros previsionales? A ver, nosotros ya hemos dicho como gobierno varias veces que es una mala idea que va a perjudicar el mediano y largo plazo de nuestra clase media. Entendemos que hay una necesidad ahora de la clase media, pero lo que tenemos que tener es una respuesta que dé una solución satisfactoria tanto al corto plazo como a la problemática de mediano y largo plazo. Y no podemos, para dar respuesta al corto plazo, afectar el mediano y largo. Y en ese sentido, la propuesta que ya ha realizado el ministro de Hacienda, que se van a materializar en proyectos de ley que se pueden tramitar con una rapidez mucho mayor que lo que puede llegar a implementarse esta otra alternativa, claramente pueden llegar con una solución real a nuestra clase media sin tener que afectarle las futuras pensiones. Entonces nosotros lo que esperamos es que día miércoles en la Cámara de Diputados la votación, sobre todo los parlamentarios de Chile Vamos, recordando que el conglomerado es mayoritariamente respaldado por la ciudadanía, pero para este conglomerado ha sido exitoso en la medida que ha actuado en forma unida, que ha actuado en forma cohesionada, y eso es sumamente importante recordarlo de cara a las votaciones que vienen sobre este tema. Subsecretario, tú le decías, el Ejecutivo plantea alternativas mejores, a juicio del Ejecutivo, con proyectos que pueden salir bastante más rápido del Congreso. Pero yo he escuchado a distintos diputadas y diputados que dicen, bueno, ¿y dónde están los proyectos? ¿No? Porque estamos finalmente aseverando o planteando una posición con algo que no está escrito, que no está ingresado al Congreso, que no se sabe efectivamente cómo va a ser. Finalmente lo que se vivió el día miércoles pasado fueron trascendidos de cómo podrían ser medidas más abultadas en ayuda a la clase media. Yo sé que, claro, no corresponde a usted directamente, sino más bien al presidente de la República y al Ministerio de Hacienda, pero hay una mirada bien crítica al respecto. Nos están prometiendo mejores medidas, pero solamente en los dichos, no en el hecho. A ver, los proyectos de ley se trabajan previamente, se van haciendo que las opiniones se vayan concordando en su interior, sin perjuicio de que luego en la discusión parlamentaria también se puede seguir discutiendo. Pero claramente ya, como fue anunciado por el ministro de Hacienda, esto muy prontamente va a estar en discusión. Y esto, una vez que esté en discusión, los tiempos de tramitación y de implementación son mucho más acotados que las otras medidas, que es un tema importante también destacarlo a nivel de expectativa. Respecto de la otra alternativa que se está planteando, hablamos recién de una reforma constitucional que de llegar eventualmente a avanzar requiere de normas legales, requiere de una serie de aspectos reglamentarios. Sí, para complementar eso, subsecretario, el diputado Matías Walker de la Comisión de Constitución de la Cámara decía que en el mejor de los casos, si se aprobaba el proyecto, podía ya ser despachado por el Congreso en 8 semanas. Para también tener claridad de cuánto se podría demorar. Eso es el presidente de la Comisión de Constitución, que también aprueba o, digamos, está a favor de este proyecto. Efectivamente tiene tiempos de tramitación, no sabemos si eventualmente el Tribunal Constitucional tendrá algo que decir al respecto, y después tiene todo un tema de implementación. Por consiguiente, la expectativa que se ha querido generar es importante transmitirle a la ciudadanía de que los tiempos de esto son mucho mayores, y claramente los tiempos de los proyectos de ley que ha señalado el Ejecutivo en su aprobación e implementación son mucho más bajos, y las soluciones pueden ser mucho más reales y concretas en un corto plazo, sin necesidad de estar perjudicando las futuras pensiones de nuestra clase media. O sea, aquí la gracia está en encontrar una solución que nos dé una respuesta apropiada tanto para el corto plazo como para el mediano y largo. Le planteo un argumento bien fuerte que se da en esta discusión, digo, de idea fuerza, que creo que es bien relevante para conversarlo con usted. Se dice, ¿por qué me van a impedir sacar mis ahorros previsionales, el 10%, si ya, con la promesa de que efectivamente si lo saco ahora voy a tener una menor pensión?
pero ya las pensiones para gran cantidad de chilenos y chilenas son bajas. Entonces muchos dicen, prefiero solucionar los problemas que tengo ahora porque igualmente que yo mantenga ese 10% no va a significar que tenga una abultada jubilación, todo lo contrario. ¿Cómo se defiende o se pone de contrario, digamos, ese argumento que es bastante válido? Decir, puede que a mí no me parezca usar este ahorro previsional, pero finalmente si mi jubilación va a ser baja, es mejor ahora solucionar los problemas que tengo en este minuto, que podrían ir acrecentándose con el tiempo. Sí, pero hay dos cosas ahí, Nicolás, importantes. Lo primero es recordar que los dineros que están guardados para la vejez, que son de propiedad de los cotizantes, tienen una destinación clara, que es para pagar pensiones. No estamos hablando de una cuenta de ahorro en el banco que uno tiene para todo tipo de emergencias. Estos son unos dineros que se tienen para el tema de pago de pensiones. Y lo otro es que ya tenemos un proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones que se aprobó en la Cámara de Diputados, que está en discusión en el Senado y que apunta al sentido de aumentar las tasas de cotización y apunta a mejorar inmediatamente mediante aquella parte de cotización que va al Fondo Solidario como a futuro las pensiones. Y esto claramente va en sentido contrario, entonces es un total contrasentido respecto de la discusión que ya estábamos teniendo en el Congreso para mejorar el sistema de pensiones y bajo el entendido de que todos sabemos que las pensiones en Chile son bajas y lo que tenemos que hacer son los esfuerzos por lograr de que estas mejoren a futuro y no estar impulsando medidas de corto plazo que pueden tener buen oído, pero que tienen consecuencias de mediano y largo de agravar más esta situación. Hemos logrado avanzar ya en la Cámara de Diputados, está en el Senado una reforma previsional que nos permite mejorar las pensiones y tenemos que hacer de que el actuar del Estado apunte en esa dirección y encontrar las respuestas a la problemática que tiene nuestra clase media hoy día, que es una problemática real, nadie la va a poner en duda, pero por medio de aportes directos del Estado y no por esta otra vía. Hagamos un paréntesis ahí, subsecretario, me parece súper relevante para esta discusión. El proyecto de reforma previsional que actualmente está en el Senado, ¿en qué está? Porque muchos dicen ese proyecto está totalmente paralizado, ya sea por la contingencia, que sería un argumento válido, pero por sobre todo por esta discusión. Es más factible de que el proyecto para el retiro del 10% de las AFP, si se aprueba, sea más, no digamos más rápido, pero sí salga, vea a la luz que la reforma previsional que justamente a juicio del Ejecutivo es la encargada de mejorar la situación de las pensiones. Y muchos dicen, en el Senado está totalmente paralizado este proyecto de reforma previsional y con el riesgo de que cuando termine este gobierno pueda suceder lo mismo que otras reformas previsionales del gobierno de Michelle Bachelet que finalmente terminaron archivadas. Es decir, los consensos, discusión, terminan en nada y seguimos con un mismo sistema donde uno podrá tener críticas de un lado u otro, pero lo que sí es cierto y es totalmente transversal es la realidad de que las jubilaciones en Chile son bajas y en algunos casos son miserables. A ver, claramente tenemos pensiones bajas en Chile y por eso es que a nosotros nos interesa que el proyecto siga avanzando. Es probable de que durante la discusión que se está haciendo en el Senado y se sigue haciendo, de hecho la Comisión de Trabajo del Senado ha citado expertos, ha retomado la discusión del proyecto, se puedan discutir si el tenor del mismo, dada la contingencia actual, es el adecuado, se tiene que ajustarse. La posibilidad de conversar respecto a la reforma previsional y mejorar la reforma de pensiones es en la discusión de la reforma previsional y no en esta otra vía. Y ahí las puertas para conversar y lograr los acuerdos tal como se logró en la Cámara de Diputados. Recordemos que en la Cámara de Diputados el proyecto se aprobó con un acuerdo con la bancada de diputados de la Democracia Cristiana y diputados independientes que permitieron la aprobación del mismo. Y esa es la forma de llegar a acuerdos, llegar a entendimientos y lograr hacer mejoras en las pensiones, poniéndonos de acuerdo en la forma en que la reforma tiene que avanzar y tenemos toda la esperanza de que durante este gobierno vamos a lograr sacar la reforma de pensiones. Es muy importante hacerlo porque tal como tú señalas, ya tenemos experiencia en gobiernos anteriores en que se ha discutido pero no se ha logrado avanzar y nosotros lo que queremos hacer es que junto con discutirlo y lograr los puntos de entendimiento es avanzar en la mejora de las pensiones. ¿Usted cree que de alguna manera, y volviendo a ese paréntesis que pongo en la conversación, la situación apremiante de muchas familias que ven en la posibilidad de retirar este 10% de los ahorros previsionales puede ir generando traspiés para el gran proyecto de reforma previsional? De hecho, hace algunos minutos estábamos conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda y decía, bueno, efectivamente hay que meter a conversarnos en lo que es la gran reforma, ese es el gran tema, pero aquí no podemos descuidar de que la posibilidad de ayudar a las personas que necesitan liquidez para pagar deudas, que en general, o alimentarse, a ese punto. ¿Puede esta discusión también ir
ralentizando aún más la gran discusión de reforma previsional, porque también hay que señalar de que hay varias miradas con respecto a que con este proyecto del 10% se está dando el primer paso para cambiar de lleno el sistema previsional. O sea, vamos a otro punto también. A ver, vuelvo a insistir, Nicolás. Todos tenemos claro la problemática que tiene hoy nuestra clase media, que tiene un problema para comprar alimentos, que tiene un problema de deudas, que le han bajado los ingresos. Y eso es real y ese es un problema del cual tenemos que hacernos cargo y nos estamos haciendo cargo como Ejecutivo. Y de hecho se están planteando soluciones que si uno ve en promedio de los saldos que tienen los cotizantes y calcula un 10% sobre eso, contra las ayudas directas que se están señalando, tanto a nivel de crédito con subsidio, contingente al ingreso, como de postergación de dividendos, como subsidio a los arriendos y todas las demás medidas que se han señalado, claramente el monto directo que le puede llegar a nuestra clase media por esa vía es mucho mayor que en la gran mayoría de los casos del 10% de los montos que están cotizados. Y vuelvo a insistir, las soluciones de la problemática actual tenemos que tomarlas sin afectar las soluciones a nuestro problema de pensiones en el mediano y largo plazo, porque de lo contrario vamos a tener un problema aún más grave. Aquí el tema está en encontrar la solución inteligente y rápida que nos permita dar una respuesta apropiada a ambos temas y no quedarnos con la respuesta que puede sonar mejor y que puede tener mejor oído, pero que tiene consecuencias peores que no queremos que ocurran a futuro. Hay una autocrítica, subsecretario, de la postura que ha tenido el gobierno con respecto a este proyecto. Uno entiende que efectivamente está en contra. Desde abril, cuando se presentó este proyecto, el gobierno dijo que no era un buen proyecto, que era una buena iniciativa. Pero recién desde la semana pasada empezamos desde el gobierno, desde los ministros, desde el oficialismo, a ver esta cifra. Hoy día, por ejemplo, el ministro Blumel señala que una frase que es bien potente, dice, si efectivamente se concreta este retiro del 10%, podría eso generar un gasto estatal de 18.000 millones de dólares. Eso no se lo habíamos escuchado la semana pasada, no se lo escuchamos en abril. Esos datos están en la Superintendencia de Pensiones, están en otro organismo. Hay una autocrítica con respecto a que el gobierno se confió en esta iniciativa y pensó que no iba a pasar la votación en general. A ver, el gobierno ha sido súper claro desde que se presentó esta iniciativa en señalar que es una mala idea y no ha variado en ese sentido. Y por otro lado, desde que comenzó la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de la misma, se han dado diversas soluciones, primero para las personas más necesitadas del país, en que se dio toda una red de protección social y claramente había sectores de clase media a los cuales los primeros beneficios otorgados no les estaban llegando y por eso es que ahora se están haciendo todas las normas para que también llegar con beneficio a ellos. O sea, el deber del Estado es llegar con respuesta a todo aquel que la esté necesitando. Y en eso ha estado el gobierno desde el primer día que comenzó la pandemia y las consecuencias económicas de esta. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, siempre. O sea, quien diga que lo ha hecho perfecto todo el tiempo está pecando de falta de humildad en eso. Pero las medidas se están haciendo, se están implementando y a medida de que se requieren más, se seguirán haciendo. Aquí lo que tenemos que hacer es llegar con una respuesta a todo chileno y chileno que necesite una ayuda del Estado en este momento. Subsecretario Pedro Pizarro, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien, buen día. Igual, buenos días. Hasta luego.